Bienvenidos a Enlace Cono Sur, en esta emisión desde Buenos Aires, Argentina. Nuestro tema de hoy, ¿por qué Argentina, que alguna vez estuvo entre las naciones más ricas de Latinoamérica, hace unos 25 años que no logra que la pobreza baje más allá del 20%? Damos un repaso a las cifras para explorar por qué, pese a que todos los gobiernos lo enfrentaron, el problema no solo persiste, sino que viene creciendo en años recientes. Hoy también la Universidad de Buenos Aires, que ha educado a generaciones y generaciones de estudiantes, cumple 2 siglos de vida. La UBA, como se conoce en Argentina, es todo un emblema de nuestro país. Y en un país con mayoría de población creyente, ¿qué pasó durante la pandemia con el santuario de una de las llamadas santas populares con más seguidores del país, la difunta Correa? Lo visitamos en la provincia de San Juan. A mis espaldas está la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno de Argentina, la Casa Rosada, construida a fines del siglo XIX, cuando el país se encontraba en un proceso de crecimiento que lo llevó a estar entre los más ricos del mundo. La arquitectura de este edificio y de cientos de otros de esa época en la ciudad son prueba viviente de ello. Este lugar ha sido y es escenario de múltiples eventos de la historia del país y también de persistentes protestas. Dependiendo de los cálculos, entre un 42% y la mitad de los argentinos se encuentran hoy debajo de la línea de la pobreza. Y de acuerdo con cifras oficiales, más del 10% están debajo de la línea de la indigencia, lo que implica que no pueden acceder ni siquiera a la canasta básica alimentaria. Cerca de 40 años, con la llegada de la democracia, la pobreza estaba en torno al 22%. Y si bien en los años siguientes cayó, la hiperinflación de 1989 la volvió a hacer subir. Y se disparó aún más con la crisis de 2001-2002. Desde 2003 volvió a darse un descenso sostenido hasta 2013, aunque la calidad de las cifras oficiales entre 2007 y 2015 es seriamente cuestionada. Históricamente Argentina era considerada en el contexto latinoamericano como una nación con una importante clase media. Aún hoy se encuentra en el lugar número 46 de 160 en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas. Pero la realidad es que, de todos modos, el país no logra controlar la pobreza. Por eso combatirla ha sido una promesa, un desafío de todos los gobiernos desde el regreso de la democracia por lo menos, de todos los presidentes que pasaron por este edificio. Estos son algunos de los más recientes. Porque siempre va a faltar la victoria definitiva mientras haya un pobre en la patria. Esto lo tenemos muy claro. Nuestra prioridad será lograr un país donde cada día haya más igualdad de oportunidades, en el que no haya argentinos que pasen hambre. Decimos ser el país que produce alimentos para 400 millones de personas y no podemos alimentar a 15 millones de personas nuestras que están en situación de pobreza. Cada uno de sus gobiernos trajo su propia receta para resolver el problema, pero ninguno logró hacerlo en forma sostenible. Le preguntamos por qué a Sebastián Weisgreis, quien trabaja sobre el tema de la pobreza en UNICEF Argentina. Básicamente, en los últimos 70 años, el país atravesó 15 crisis económicas y cada una de ellas dejó un piso de pobreza superior. Y quizás esta es la razón por la cual en las últimas décadas el país nunca fue capaz de perforar, en el caso de la niñez y adolescencia, un piso de pobreza del 30%, un poco más bajo en la población en general. Dijimos al inicio del programa que también íbamos a hablar de los 200 años de la más grande universidad de Argentina, la Universidad de Buenos Aires. Esa casa de estudios se inauguró el 12 de agosto de 1821 a 100 metros de aquí, en la iglesia de San Ignacio. Desde esos inicios pasó por varias etapas y una constante expansión. Es hoy la universidad pública más grande del país. En la actualidad, y mayoritariamente en forma remota por la pandemia, en sus 13 facultades cursan carreras de grado y posgrado más de 320.000 alumnos, guiados por más de 30.000 docentes. Antes de despedirnos, en América Latina está muy difundido el culto a los llamados santos populares. En Argentina, un país de mayoría católica, existen varias de estas figuras. Las zonas donde están instalados sus santuarios o lugares de peregrinación viven del turismo religioso. Son economías que también se vieron afectadas por la pandemia de COVID-19, como la de la localidad de Vallecito, en San Juan, en el occidente del país.
viajamos hasta allí. Para ellos que creen es una cuestión de fe. Llegan hasta aquí, hasta esta loma para visitar, pero también para pedir y para agradecer. Son promesantes, hacen una promesa que cumplen si sienten que se les otorgó lo que piden. Muchos están regresando por primera vez desde el inicio de la pandemia. Venimos a dar gracias por haber pasado esta pandemia, por la salud de ellos especialmente. Las familias del lugar viven del comercio con los turistas. Todavía no terminan de recuperarse de los meses de cuarentena. Cuando se ha reabierto era muy poca la gente que venía, que no sabía que el santuario estaba abierto. Y bueno, con muchos protocolos, solamente el 40% de capacidad. Pero poco a poco regresan, a medida que la pandemia retrocede, al menos por ahora en Argentina. Vuelven para subir, del modo en que hayan prometido, estos 180 escalones. Gracias por acompañarnos en esta edición de Enlace Cono Sur desde Buenos Aires, Argentina. Pueden enviarnos a nuestras redes sociales comentarios y sugerencias de temas que les gustaría que exploremos en el programa. Los invito ahora a seguir con la programación de France 24 en español. Hasta la próxima.